Preguntas del público. Como siempre les digo, lo que no sé, no sea. Pero ahí tienen la Constitución para saber. Vamos con la primera pregunta. Alfonso González. Doctora, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Son viables jurídicamente la muerte civil y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? Y al ser imprescriptible podría ser retroactivo. Muchas gracias. Mire, una sociedad, un Estado, un conjunto de estados, puede decidir qué cosa es imprescriptible y qué cosa no es imprescriptible. Después de la Segunda Guerra Mundial, y poco a poco hay que decirlo, cada vez más países, hasta que finalmente tenemos un tratado, se adoptó la decisión casi universal que hay graves crímenes contra los derechos fundamentales de las personas que no pueden prescribir. Un genocidio no puede prescribir, ¿verdad? La tortura no puede prescribir. Porque hay varios condicionantes, además. Es muy difícil denunciar estas graves violaciones a los derechos humanos bajo condiciones dictatoriales. Cuando estás bajo una dictadura, no es posible que la persona pueda decir, oiga, me están torturando. Cuando estás en una guerra y la información no se conoce, no hay transparencia, es imposible que puedas denunciar. Por esa razón esos crímenes son imprescriptibles, porque horrorizan a la humanidad, porque son repugnantes a los seres humanos, pero además porque son muy difíciles de denunciar. Algunos países, y el Perú también, han comenzado a adoptar cambios en las reglas de prescripción, por ejemplo, para los delitos sexuales cometidos contra menores de edad. Porque pasaba, por ejemplo, que a un niño o una niña sufría una violación sexual 5, 6, 7 años. Pero ella no estaba en capacidad de denunciarla porque era menor de edad, sino hasta muchísimos años después. Y entonces ya estaba prescrito. ¿Ok? Algunos países han comenzado a adoptar normas para que la prescripción corra a partir de los 18 años o que corra a partir de los 25 años. En fin, siempre puede haber arreglos institucionales para cambiar, por supuesto. En el caso de corrupción, podría haber un arreglo institucional que diga, ya, los crímenes de corrupción no prescriben. Pero ese arreglo tendría que darse en el Congreso de la República. Hay un tratado contra la corrupción, muy interesante, lo pueden revisar, Naciones Unidas. En ese tratado justamente se establece que las personas que tienen los más altos cargos no pueden tener condiciones de impunidad. Y eso implicaría para nosotros cambiar algunos artículos de la Constitución. Ojalá, porque hemos firmado ese tratado, ojalá en un próximo Congreso cambiemos algunos artículos de la Constitución para eliminar el antejuicio, para eliminar el juicio, para incluir el juicio penal contra el presidente de la República en ejercicio, etc. Pero todo eso se puede discutir. ¿Es posible? Es posible, pero tienes que discutir y establecer por qué. Ahora, la prescripción es una institución que sí tiene que existir porque nadie puede ser perseguido eternamente. Y en los últimos años hemos visto muchos casos de persecuciones eternas que terminan en la absolución, además. Para evitar eso existe la prescripción. Siguiente, por favor. Al político no se le escucha, se le observa. No entiendo muy bien, yo lo escucho y lo observo, hago las dos cosas. Quique GL. Consulta, señora Rosa María Palacios. ¿A quién reporta el general Arriola mientras no es ministro del Interior? Muy buena pregunta, señor Gil. Al presidente. Lo digo por la marcha de mañana. Muchos me lo preguntaban ayer. Muy buena pregunta. No tengo idea. No tengo idea. Mañana el señor Arriola y el presidente deciden entre los dos. ¿En serio? La responsabilidad penal la va a asumir entonces el presidente de la República, completita. Y el señor Arriola también. Ni siquiera hay ministro. No va a haber responsabilidad política frente al Congreso. Es decir, no va a haber un ministro al cual censurar.
Pero la responsabilidad penal la tienen completita el presidente y Arriola, por cualquier cosa que pase mañana. Yo creo que el presidente nombraría un ministro. Dicen las malas lenguas que no quiere nombrar ministros porque se los van a criticar. Obvio que se los van a criticar. Y no quiere nombrarlos antes de la marcha porque va a exacerbar la marcha. Mira, los nombra o no los nombra, después de que los nombre puede haber otra marcha. Siguiente, por favor. Jessica Paola Valverde Soto. ¿Qué clase de abogado es el nuevo presidente que no conoce la Constitución? ¿Qué le puedo decir? La expresidenta Dina Boluarte también era abogada. Ah, claro. Yo lo entiendo, desprestigian la profesión. Por Dios, en la Garcilaso no leían la Constitución. El presidente actual estudió en la Villarreal y después se pasó a la Garcilaso. La Garcilaso es una universidad no licenciada, por algo, ¿no? Yo les reitero, la única cosa constitucional que tiene que hacer, nada más, es formar un gabinete. No tiene ninguna otra obligación constitucional. Ninguna. No tiene que dar un mensaje al país, nada. No tiene que reunir, no tiene que hacer nada más que eso. Abóquese a eso. Y abóquese a contratar a un secretario general que conozca de derecho y que no lo haga firmar decreto supremo con ministros que ya renunciaron y que no son sus ministros porque no le pueden dar refrendo. Eso es culpa de Secretaría General de Palacio. Es un error garrafal. Y es una vergüenza que un presidente se inaugure emitiendo actos nulos. Nunca visto, ¿eh? No, todos los presidentes lo hacían así. Enséñeme resoluciones nulas de presidentes anteriores. Nulas. Siguiente, por favor. Fuerza GZ, son ustedes la luz después del túnel. Ah, Generación Z. Ricky Santiago. Hay un grupo que va a marchar mañana, que se autodenomina Generación Z, que incluye a todos los jóvenes. Dentro de estos hay un grupo grande que es el bloque universitario, que une a varias federaciones de estudiantes de distintas universidades en Lima, que van a marchar mañana, que estuvieron muy apagados después de la pandemia, pero creo que ahora se han reactivado. Y lo que yo les digo siempre, en todos los países del mundo los estudiantes son los que lideran el cambio en las calles, siempre. Donde hay estudiantes liderando el cambio en las calles, hay esperanza. Y hay que decir algo sobre las marchas, ¿ya? Porque obviamente hay un terruqueo, origen de la violencia política. Reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional. Los cambios sociales, cuando se enfrentan a una institución inoperante, que defrauda, que no resuelve, pasan por las calles, históricamente. ¿Eso significa delito? No. ¿Quien marcha es un delincuente? No. ¿Quien destruye propiedad pública y privada es delincuente? Sí, en la medida que ha causado un daño, es pasible de ser procesado por el delito de daños. ¿Ok? Pero no puedes estigmatizar. Tampoco puedes impedir que la prensa haga su trabajo, porque la prensa es una garantía de transparencia en el ejercicio del derecho de protesta. Y la policía no puede pegarle a los transeúntes, ni a los que protestan, ni a nadie. La policía solo puede repeler el ataque cuando su vida está en peligro o la vida de los que está cuidando. Nada más. Lean su ley. A mí, por explicar esto 200 veces en este programa, me han dicho hasta comunista. Porque hay una derecha en Lima, que no le gusta que les recuerden la ley. Cada vez que les recuerdan la ley y la Constitución les da dolor de cabeza. Porque saben que lo que estoy diciendo es verdad, pero no les gusta la verdad.
Eso no me hace comunista. Lean la Constitución. Siguiente, por favor. Ricardo Senior. Buenos días, Rosa María. ¿Estamos viendo un sistema parlamentarista de facto en el Perú? Por supuesto. Soy residente venezolano y ya tengo 8 años en el Perú. No voto, pero a todos los que puedan les digo por estos no. Claro, señor Ricardo, usted sabe perfectamente lo que es vivir en dictadura. Por eso se vino al Perú. Y claro, no quiere vivir en una. Ninguno de nosotros quiere vivir en una. Lo que tenemos hoy día es un régimen autoritario, parlamentarista, que decide quién es presidente y quién no es presidente a su solo capricho. Y a las pruebas me remito. Eso es lo que tenemos. Por eso, en el régimen de Kuczynski tuvimos 3 presidentes y en el régimen de Boluarte, en el de Kuczynski tuvimos 4. Y en el de en el de Castillo tenemos 3. Si se cuenta que Humala era presidente del 2016, son 8 presidentes. Del 2016 a hoy. Es una locura. Nunca fue lo que dijo la Constitución. Nunca. Nunca. Y es una locura generada por los partidos que pierden las elecciones. Básicamente Fuerza Popular. Para salir de esto necesitamos modificar la Constitución. Y para modificar la Constitución necesitamos salir de los partidos que están hoy en el Congreso. Por estos no. Si ustedes votan por los partidos que están hoy en el Congreso, vamos a tener exactamente lo que tenemos hoy. Porque ellos no quieren modificar el sistema parlamentarista de facto que han inventado para perpetuarse en el poder. Ya no sé de qué forma explicárselos. No pueden votar por ningún partido que esté actualmente en el Congreso. Aunque hayan sacado a Dina Boluarte, es lo mismo. Siguiente, por favor. Greg Crow. Buenos días, doctora. ¿Pudo ver la resolución de Indecopi sobre Medifarma? Sí. ¿Y aún se hará un juicio o ya con la resolución de Indecopi termina todo? No. A ver, miren. La resolución de Indecopi es la vía administrativa. Hay la vía civil, donde cualquiera que sea afectado puede reclamar una reparación civil, y hay la vía penal, donde los responsables pueden ser pasibles de una sanción de prisión. Todas estas vías corren paralelas. La primera vía, que es la de Indecopi, es la de la sanción a la empresa que ha causado el daño. Esa sanción implica una sanción pecuniaria, que son, me parece, la más alta que se puede poner, 2,5 millones de soles. Esa es una sanción, es una multa que se paga al fisco. Tienen que publicar un aviso, explicar el daño, reconocer el daño, etcétera. Obviamente se les ha ordenado pagar todos los gastos médicos, todos los gastos funerarios. Pero luego viene el tema de la reparación civil. Es decir, cada persona afectada, cada familia afectada, reclama un pago económico por el daño sufrido. Y ahí estamos hablando ya de otra plata. ¿Esa reparación civil se puede reclamar en el proceso penal? Sí. O se puede reclamar de manera separada también. Y finalmente el proceso penal, donde se discute la responsabilidad penal, el dolo. ¿Quién es el culpable? Y si es un culpable doloso, que tuvo la intención de matar, o si es un culpable culposo, que no tuvo la intención, pero igual tiene la culpa, o si hay negligencia punible. Eso es el proceso penal. La empresa quería que el tema de Indecopi no se resolviera hasta que no se resolviera el proceso penal. Le dijeron, no señor, acá hay una falta administrativa clarísima. Entonces se impone la sanción administrativa, la más alta posible, pero los procesos continúan. Y tienen que continuar, por supuesto que tienen que continuar. Las reparaciones civiles pueden llevarse a juicio o pueden no llevarse a juicio si es que las partes transan. Y no sé, la empresa dice, bueno, te voy a dar $1 millón. Ok, transas, no vas a juicio
la parte civil queda saldada. No tenemos conocimiento de cuáles son las transacciones, si es que las hay, porque estas son de naturaleza privada y son por definición confidenciales. Lo que sí sabemos es que el proceso penal, que es público, sigue abierto. Esa es la situación al momento. Siguiente, por favor. Ya yo no marcho, espero elecciones, no manipulación. Señora, usted está en todo su derecho. Los derechos constitucionales son positivos o negativos. O sea, usted puede marchar o puede no marchar. Y ambos son su derecho. Interesante, ¿no? Siempre me dicen el derecho de asociarse. Yo puedo asociarme o no asociarme. Puede ser positivo o negativo. Pero los dos son mi derecho. Janet Comte, buenos días. ¿Qué proceso le sigue a Dina Boluarte? Muchos. Aunque, como les he explicado varias veces, reabrir los procesos contra Dina Boluarte en el Congreso de la República es hoy imposible. El señor José Gerí, que es presidente de la República, exoneró a Dina Boluarte en su informe, que fue votado favorablemente en el Congreso, la exoneró señalando que no había prueba alguna de su responsabilidad por el tema de los 50 muertos. ¿Qué más les puedo decir? Somos Perú, que es un partido chiquito, ha sido funcional a los intereses del pacto. Saben que son chiquitos, saben que tienen 5 votos, fueron oportunistas, usaron a Vizcarra para llegaron y han manejado, digamos, su circunstancia. Saben que ningún partido de los que tiene esperanza de hacerse de la presidencia de la República va a poner un candidato en la mesa directiva para que sea presidente porque se quema el partido, les pasa lo del Partido Morado con Sagasti, ni hablar. Entonces, han jugado bien sus cartas. Bueno, ¿qué proceso le sigue a Dina Boluarte? Tiene de los dinámicos del centro, tiene un caso de nombramientos indebidos, esos son los que no han sido archivados. Pero luego tiene los archivados en el Congreso. Las muertes, los Rolex, el enriquecimiento ilícito. Esos casos se tienen que reabrir. ¿Ok? Y se tienen que reabrir de 2 maneras. ¿Cómo? Con prueba nueva que la Fiscalía de la Nación presenta ante el Congreso. A este Congreso tienen que esperar el 28 de julio. Con este Congreso, imposible. Y ustedes tienen que pedirle a sus candidatos cuál es su posición sobre el tema, a los candidatos al Congreso. Es una pregunta de rigor. ¿Qué van a hacer con los casos de corrupción de Dina Boluarte? ¿Los van a archivar o las van a reabrir? Si sus candidatos les dicen que los van a reabrir o los van a archivar, ustedes tomarán su decisión electoral dependiendo de eso y otras cosas más. Siguiente, por favor. El Galáctico. Doctora, buen día. ¿Qué pasaría con Gerí si se le levantan la inhabilitación a Vizcarra? Nada. Eso es una especulación muy fantástica, pero no, absolutamente nada. Porque Vizcarra tendría que juramentar como congresista, no lo va a hacer, por lo tanto no pasa absolutamente nada. Ni él le interesa ni va a juramentar como congresista. Su intención es ser candidato a la presidencia. Y hoy por hoy, está a la espera de una habilitación que tiene que llegar de fuera, del sistema interamericano, y también, por supuesto, el resultado de un proceso penal que continúa. Siguiente, por favor. Jefferson Jean-Pierre. ¿Considera que el artículo 117 de la Constitución ha sido interpretado con fines políticos y no legales, afectando el equilibrio del Ejecutivo? TQM-DOC, gracias. Jefferson Jean-Pierre. Sí, yo creo que el artículo 117 tiene que ser modificado, clarificado. Porque lamentablemente la Constitución del 93, como la del 79, como la del 33 y como todas las del siglo XIX, nunca se concibieron pensando en que el presidente era un delincuente. Pero en el siglo XXI nos ha quedado a todos claros que sí tenemos presidentes delincuentes.
Hay cierta corresponsabilidad, ¿no? Porque nosotros los elegimos, pero sí hay presidentes delincuentes. Por esa razón el 117 tiene que ser cambiado para ponerla a tono con la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas, que establece que los altos funcionarios del Estado no tienen impunidad total. Y sí hay que establecer la posibilidad de que un presidente de la República sea juzgado penalmente durante su mandato. Siguiente, por favor. José Liza, doctora, ¿cuál podría ser la sanción si la Junta Nacional de Justicia no quiere acatar la resolución de reponer a la doctora Delia y el Congreso aún puede sacarla a pesar de esta resolución? Si la Junta Nacional de Justicia no quiere acatar la resolución, se inicia un trámite por desacato de resoluciones judiciales. Es una acción penal que tendría que seguirse bajo responsabilidad penal a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. No es de naturaleza administrativa, es de naturaleza penal. Ese es un camino. El otro es el que usted señala, que ahorita, apuraditos en el Congreso, apuraditos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego en la Comisión Permanente y luego ante el Pleno, inhabiliten a Delia Espinosa, que es algo que pueden hacer. Pero claro que lo van a hacer. Están desesperados por sostener a Tomás Saladino Gálvez, que les ha resultado, como ustedes han visto, tremendamente conveniente. Le acaba de archivar al actual presidente de la República una denuncia por violación. ¿Cómo no va a ser conveniente mantenerlo en el poder? Así que es posible que Delia Espinosa tenga que luchar de nuevo contra un poder distinto, no el de la Junta Nacional de Justicia, sino contra el Congreso, que fue lo que le pasó a Zoraida Ábalos, que la ganó, pero ahí se demoró más. Al final la va a ganar, pero la quieren mantener fuera por lo menos hasta el 28 de julio del próximo año. No hemos visto todo en esto, ¿eh? Esta historia continuará. Siguiente, por favor. Osvaldo Salas. Rosa María, esta es mi pregunta. ¿Schaller y los otros exministros podrían ser acusados por usurpación de funciones? ¡Claro! Alguien les tiene que haber dicho. A mí me preocupa mucho que la Cancillería, que tiene el personal administrativo, digamos, con el BCR, mejor entrenado, con la mayor reputación, cometa un error de esta naturaleza. Es un error que podrían decir no ha habido dolo, ha sido una confusión, ¿no? Una negligencia. Pero la verdad es que sí, claro, es usurpación de funciones. El señor Schaller ya no es ministro. El señor Schaller no puede refrendar los actos de un presidente ante el cual no ha juramentado como ministro. Siguiente, por favor. Perro con rueditas. Buenos días, Rosa María. Si para vacar a Gerí se debe censurar a la mesa directiva del Congreso, ¿se puede censurar a Rospigliosi sin que Gerí deje la presidencia? Sí, por supuesto, porque censura al primer vicepresidente del Congreso. Ese es el tema ahorita, o él puede renunciar. Hay un liazo en el Congreso. ¿Por qué? Porque el fujimorismo dijo, nosotros no vamos a ocupar la presidencia del Congreso. Nunca han querido ocupar la presidencia del Congreso, de nuevo, por el desgaste. Porque de esa forma ellos creen que no se ve que ellos son los que gobiernan. ¿Ok? Creen que tener un títere no los hace responsables. ¿Quién es el responsable? ¿El títere o el titiritero? ¿Ok? Entonces, claro, la jugada les salió pésimo. Pésimo, porque los agarró de sorpresa. Porque ellos querían que se quede Dina. Y porque tuvieron que responder a una bravuconada de Luna y de López Aliaga. Pero no habían negociado quién iba a ser el presidente, ni cómo se conformaba la mesa directiva. Porque ahí ponían a alguien del perfil de Gerí como presidente del Congreso y quedaba Rospigliosi en el puesto anterior. Ahora están sentados tratando de organizar sus figuritas. ¿Por qué? Porque una posibilidad es que renuncien todos
y se vuelva a votar una nueva mesa directiva donde Rospigliosi no sea el primer vicepresidente, sino el segundo vicepresidente, y se coloque a otro que quiera ser presidente del Congreso. Pero tienen que renunciar todos. También los pueden censurar a todos, si es que no quieren renunciar, y hacer un nuevo enroque y volver a votar. Todo eso puede pasar. También puede renunciar Rospigliosi a la primera vicepresidencia, pero ahí solamente lo reemplazan a él, y él se quiere quedar y el fujimorismo con... ¿No? ¿Se dan cuenta del problemita? Tienen un problemita que del viernes acá todavía no resuelven. Pero sí, están pensando, y lo dijo el congresista Bustamante de Fuerza Popular, estamos pensando en una recomposición de la mesa directiva. No saben cómo hacerlo todavía. Siguiente, por favor. Mañana 15 del 10 a protestar en contra de las leyes pro crimen y los que las promulgaron. Efectivamente. Eso es clarísimo. Miren, una de las leyes más críticas es la ley que elimina el tipo penal crimen organizado. Y el señor Tomás Aladino Gálvez lo sabe, porque esa es una ley que le conviene a él y a todos los que él está defendiendo. Y utilizó, que efectivamente la Fiscalía utilizó ese tipo penal muy mal en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Y todos lo sabemos. Y fue una barbaridad que se rectificó. Porque Pedro Pablo Kuczynski no podía conformar una organización criminal con su secretario y su chofer. Eso fue un abuso de la Fiscalía. Pero eso no significa que tú tiras el tipo penal para todos, ¿no? El agua sucia con el niño adentro. No. Solo tiras el agua sucia, no el niño adentro. Al eliminar la figura de organización criminal, todos, los Guayquis en la sombra, por ejemplo, ya no son organización criminal. Entonces bajan completamente las penas. Toda la minería ilegal ya no es organización criminal, ojo. Y ahí está la plata. Y así podemos seguir.